Fuera de aquí, ordenó el doctor Alonso Vidal con una voz que no dejaba espacio para la duda. Nadie en aquel box de urgencia se atrevió a moverse, nadie excepto el hombre que agonizaba sobre la camilla. El teniente Marcos Duarte, de las Fuerzas Especiales de la Armada, con una misión clasificada y 3 compañeros muertos a sus espaldas, levantó una mano ensangrentada y sujetó con fuerza la muñeca de la enfermera Elena Ferrer. Apenas podía abrir los ojos, pero su voz, aunque débil, se escuchó en toda la sala. «Ella se queda», dijo. El rostro de Vidal palideció. Marcos acababa de regresar de una operación de la que nadie esperaba que saliera con vida, y la única persona en la que confiaba era una enfermera a la que jamás había visto antes de esa noche. Aquello no debía ser posible. Pero lo era, y antes de que terminara la madrugada, esa decisión les costaría todo. Si eres nuevo en este canal, dale a suscribirte antes de continuar, porque cada semana llega una historia como esta y no querrás perderte el resto. El helicóptero había llegado sin luces, eso fue lo primero que notó Elena. Sin baliza, sin señales de navegación, solo el rugido de las hélices cortando el aire frío de febrero mientras la aeronave descendía sobre el helipuerto del Hospital Universitario de la Ribera, en las afueras de Madrid. Había salido a tomar el aire apenas 30 segundos, lo suficiente para despejarse tras un turno de 6 horas sin descanso, y ahora observaba, con un vaso de café en la mano, como un aparato militar aterrizaba como si intentara pasar desapercibido. El equipo que lo recibió no era personal del hospital. 3 hombres con equipo táctico oscuro se movían con una precisión que no se aprende en un simulacro. Tenían la camilla lista antes de que las hélices dejaran de girar, y la figura que trasladaron apenas era visible bajo las mantas térmicas. Un cuerpo grande, hombros anchos, un brazo colgando sin fuerza. Elena los vio dirigirse hacia la entrada de servicio, y entonces reparó en el hombre que sostenía la puerta. Ramón Ibáñez, jefe de seguridad del hospital, debía estar en el turno de noche en la planta baja. En cambio, estaba allí arriba, sujetando la puerta con la familiaridad de alguien que llevaba tiempo esperando esa llegada. Intercambió unas palabras con el médico al frente del equipo, palabras que Elena no pudo oír, y después las puertas se los tragaron a todos. Ella bajó la mirada hacia su café. Después lo siguió. Cuando Elena llegó al box de reanimación, el paciente ya estaba sobre la mesa, y el doctor Alonso Vidal ya tenía el control absoluto de la situación. Así funcionaban las cosas en la Ribera. Vidal llegaba rápido, tomaba el mando más rápido aún, y dejaba claro en los primeros 60 segundos que aquella sala se regía por su autoridad y la de nadie más. Tenía 63 años, el pelo plateado, la clase de reputación que ya nadie se atrevía a cuestionar. Elena llevaba 4 años trabajando junto a él y había aprendido una sola cosa sobre Alonso Vidal: no le gustaba sentirse observado. Ella lo observó de todos modos. El nombre del paciente, según el parte militar que estaban procesando en el control de enfermería, era Marcos Duarte. El informe hablaba de trauma penetrante en el abdomen, 2 costillas fracturadas y una pérdida de sangre considerable durante lo que se describía únicamente como un incidente operativo en aguas internacionales. Sus constantes al llegar eran malas, pero no imposibles, del tipo que Elena había visto remontar antes. Lo que la inquietaba no eran los números en sí, sino lo que esos números no terminaban de explicar. Revisó los análisis preliminares en el monitor lateral y los leyó 2 veces porque pensó que los había entendido mal la primera vez. El panel de coagulación de Marcos estaba alterado, y no de una forma coherente con sus heridas. No había en su historial militar antecedente alguno de trastornos de coagulación. Sus niveles estaban muy por encima de lo que el trauma podía justificar, y no existía nada en el expediente que lo explicara. Elena mantuvo el rostro sereno y anotó lo que veía. Fue entonces cuando un técnico de laboratorio llamado Iván Roca pasó detrás de ella con una bandeja de muestras, se detuvo apenas un instante para mirar el mismo monitor, y le dijo en voz baja, casi al oído, que aquellos marcadores parecían más propios de una interferencia farmacológica que de un trauma. No dio más explicaciones. Siguió caminando con la bandeja en la mano, de la forma en que se entrega información que uno no quiere que lo vean entregar. Elena guardó silencio, pero no dejó de observar. Y en ese instante,
Mientras Vidal se giraba hacia ella con una jeringuilla en la mano y una calma que no admitía preguntas, Elena comprendió que aquella noche apenas estaba empezando, y que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre el destino de ambos. Alonso Vidal sostenía la jeringuilla frente a Elena con la seguridad de un hombre que jamás había escuchado un no dentro de aquel hospital. Anticoagulante estándar, dijo, para corregir la irregularidad de coagulación. Su tono era tranquilo, profesionalmente firme, la voz de alguien acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran sin preguntas. Elena miró la jeringuilla. Miró la dosis en la etiqueta. Después miró los monitores que mostraban los valores de coagulación de Marcos, ya peligrosamente descontrolados, y comprendió con absoluta claridad lo que ocurriría si esa sustancia entraba en su cuerpo. No lo estabilizaría. Aceleraría la hemorragia interna hasta que no quedara tiempo que ganar. Dejó la jeringuilla sobre la bandeja y dijo que no podía administrarla, no con esos niveles, moriría desangrado. El rostro de Vidal no cambió de inmediato. Hubo medio segundo en el que toda la sala pareció contener la respiración, en el que cada persona cercana se interesó repentinamente en cualquier tarea que tuviera entre manos. Entonces él habló con esa calma que resultaba más amenazante que cualquier grito, y le dijo que siguiera el protocolo o que se retirara de su sala de reanimación. Ella repitió que no podía hacerlo. Y fue en ese instante cuando Alonso Vidal alzó la voz por primera vez en 4 años, señaló la puerta, y le ordenó que se fuera. Lo que sucedió después ya lo conoces, la mano que se cerró alrededor de su muñeca, los dedos manchados de sangre, la voz que no debía tener fuerza para hablar. Los ojos de Marcos no llegaron a abrirse del todo, pero su mano era de hierro, y las 2 palabras que pronunció cayeron sobre la sala como algo físico. Ella se queda. El rostro de Vidal se vació de color. No era el rubor de la ira, era algo más frío, algo que por un instante pareció reconocimiento. Antes de perder de nuevo la conciencia, Marcos había visto el anillo. Lo llevaba en la mano derecha de Vidal, plateado y pesado, del tipo que uno pasaría por alto en una sala de urgencia saturada. A menos que hubiera pasado las últimas 72 horas memorizando una fotografía de ese anillo, una serpiente enroscada alrededor de un ancla naval. Marcos había visto ese símbolo en un documento que no debía haber sobrevivido para leer, y verlo ahora en la mano del cirujano que sostenía una jeringuilla sobre su cuerpo le confirmó todo lo que necesitaba saber. No conocía el nombre de la enfermera, pero la había visto dejar la jeringuilla sobre la bandeja, y eso le bastó. Vidal se recompuso con rapidez. En cuestión de minutos había reformulado la situación con la habilidad de alguien acostumbrado a controlar salas difíciles. La negativa de Elena se convirtió en insubordinación. Su presencia se convirtió en un riesgo. Habló en voz baja con la enfermera jefe, y para cuando Marcos entraba en quirófano, Elena ya había sido apartada formalmente del caso y enviada a dirección para iniciar un expediente disciplinario. Salió del box. Pero no fue hacia dirección. Fue hacia el punto de sueros, porque algo había llamado su atención segundos antes de que Vidal desviara toda su concentración hacia la jeringuilla. La bolsa de suero conectada a la vía de Marcos había sido sustituida durante la estabilización, algo habitual, pero el número de lote de la bolsa nueva le provocaba una inquietud que aún no sabía nombrar. Lo introdujo en el sistema de inventario del hospital desde el terminal del pasillo, y buscó el número 2 veces, después el código del fabricante. No apareció nada. El lote no existía en el sistema de trazabilidad farmacéutica del hospital. No había sido registrado, recibido ni verificado, lo que solo podía significar una cosa: alguien lo había introducido desde fuera y lo había conectado a la vía de un paciente crítico cuyo sangrado ya no coincidía con sus heridas. Elena se quedó de pie en el pasillo, comprendiendo con esa claridad que solo llega cuando uno ve algo que ya no puede dejar de ver. Aquello no era un error médico. Era deliberado. Marcos Duarte no era un paciente recibiendo un tratamiento deficiente. Era un objetivo recibiendo una muerte disfrazada de medicina. Regresó al box con las manos firmes y el corazón desbocado, desconectó la bolsa y la guardó en una bolsa de muestras del carro de suministros. Se dio la vuelta. Y ahí estaba Alonso Vidal, de pie en la puerta, observando la escena, la vía desconectada, la bolsa en su mano.
Su expresión atravesó algo complicado que terminó en una quietud mucho más inquietante que la furia. Y entonces, sin levantar la voz, con el mismo tono controlado que utilizaba para que todos a su alrededor recordaran cada palabra, Alonso Vidal dijo algo que Elena jamás olvidaría, algo que iba a cambiar el curso de aquella noche para siempre. Alonso Vidal habló con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Le dijo a la enfermera jefe que Elena Ferrer acababa de manipular el equipo médico de un paciente tras haber sido apartada formalmente del caso, y que quedaba suspendida de forma inmediata mientras se abría una investigación. Ordenó a seguridad que la escoltaran fuera de la planta. Elena no opuso resistencia. Se dejó llevar por el pasillo, pero conservó la bolsa de muestras oculta bajo la manga de su bata, y con ella, la certeza de que aquella noche no había sido un error, sino un plan cuidadosamente ejecutado. Mientras caminaba hacia la salida, la parte de su cerebro que seguía funcionando en modo clínico procesaba lo que acababa de hacer. Había desconectado una vía sin autorización médica, en un paciente del que había sido oficialmente apartada. Si aquello llegaba a un comité disciplinario, su versión contra la de Vidal no tenía ninguna posibilidad. Había actuado por instinto, no por protocolo, y en una revisión formal el instinto no contaba. Lo que había hecho podía costarle la carrera, la licencia que había tardado una década en construir. Pero Marcos Duarte seguía con vida. Pensó en el anillo de Vidal. Pensó en la fuerza con la que la mano de Marcos había encontrado su muñeca en la penumbra del box, en las dos palabras que había reunido las últimas fuerzas de su cuerpo para pronunciar. Pensó en el comentario de Iván Roca, dicho como quien ya sabe que está corriendo un riesgo solo con hablar. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. 4 palabras. Lo salvaste una vez. Un segundo mensaje llegó antes de que pudiera reaccionar. No lo intentes una segunda vez. Elena levantó la vista hacia el edificio, hacia las luces de las plantas superiores, hacia el helipuerto donde el helicóptero había aterrizado sin luces y donde Ramón Ibáñez había sostenido la puerta con la tranquilidad de quien esperaba exactamente esa llegada. Pensó en lo poco que tenía sentido que él estuviera precisamente allí arriba esa noche. Guardó el teléfono en el bolsillo. No fue a casa. Pasó el resto de la madrugada en su coche, en la tercera planta del aparcamiento, porque allí había cámaras, pero desde el hueco de la escalera tenía una línea de visión directa hacia la entrada principal. Cuando amaneció, tenía una imagen más clara de la situación, y no era buena. Marcos había sobrevivido a la cirugía, lo confirmó a través de un mensaje a una compañera del turno de noche en la que confiaba, pero se encontraba en la unidad de cuidados intensivos con restricciones de acceso que Vidal había impuesto personalmente. Nadie podía acercarse a él sin su autorización, lo que en la práctica significaba que nadie podía acercarse en absoluto. Elena volvió a entrar por el muelle de carga, usando una tarjeta que aún no había sido desactivada. El papeleo de la suspensión se movía más rápido que las actualizaciones del sistema. Pasó 40 minutos en el anexo administrativo buscando el informe de incidencia farmacológica que había presentado la noche anterior, el que documentaba el lote no registrado en la bolsa de suero. El informe había desaparecido. No estaba pendiente, no estaba en revisión. Había desaparecido como si jamás lo hubiera enviado. Revisó el registro de las cámaras del pasillo del box de reanimación. La grabación existía hasta las 11:47, y volvía a las 12:14. 27 minutos registrados como un error del sistema, ya validado por el supervisor de noche. El supervisor de noche era Ramón Ibáñez. Estaba procesando esa información cuando su teléfono sonó. No contestó. Un mensaje de voz apareció después, y lo escuchó de pie en un almacén con las luces apagadas, una voz masculina, tranquila, sin prisa, diciéndole que lo más inteligente sería irse a casa, dejar que el expediente siguiera su curso, y dejar de tratar el traslado de un paciente militar como algo que no era. Elena borró el mensaje y escribió a su contacto de confianza para preguntar si Iván Roca había entrado a trabajar esa mañana. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Iván no se había presentado. Había llamado la noche anterior para presentar su renuncia, sin previo aviso, sin explicación, efectiva de inmediato. Iván,
El mismo que le había susurrado que los marcadores de Marcos parecían interferencia farmacológica, había desaparecido antes del amanecer. Elena comprendió entonces que aquello no iba a detenerse por sí solo. Las personas que habían accedido a las cámaras, a su informe, a la renuncia de Iván, actuaban con una velocidad y un alcance que revelaban algo más grande que Alonso Vidal con una jeringuilla en la mano. Aquello estaba organizado, y eso significaba que el tiempo se le agotaba. Fue entonces cuando Ramón Ibáñez la encontró, doblando la esquina del segundo pasillo con la naturalidad de alguien que pasaba por casualidad, algo difícil de creer teniendo en cuenta que el almacén del que ella acababa de salir no tenía ningún motivo para atraerlo. Le dijo su nombre con una calidez calculada, le dijo que había escuchado lo de la suspensión, que sonaba a un malentendido, que si le contaba lo que había visto esa noche, tal vez podría ayudarla. Y justo antes de girar hacia el pasillo, le hizo una pregunta que no debía hacer, una pregunta que no tenía ningún motivo profesional para formular, y que cambiaría por completo la forma en que Elena entendía el peligro que corría. Ramón Ibáñez preguntó, con la misma calidez de siempre, si Elena había hablado con el paciente, si Marcos le había dicho algo en el box más allá de las 2 palabras que todo el mundo ya había escuchado. Ella dijo que no. Él asintió y se alejó por el pasillo. Elena se quedó allí de pie, comprendiendo lo equivocada que era esa pregunta. Un jefe de seguridad haciendo seguimiento de la suspensión de una enfermera no tenía ningún motivo profesional para preguntar si un paciente había comunicado algo. Esa era una pregunta médica, o una pregunta legal, y desde luego no era jurisdicción de Ramón Ibáñez. Y aún así la había formulado, deslizada con suavidad entre ofrecimientos de ayuda. No fue a buscarlo. Fue a buscar a Marcos. Entrar en la UCI le costó 3 minutos de distracción por parte de una compañera en el control de enfermería y una identificación prestada. Salió enseguida. Marcos tenía peor aspecto en reposo del que había tenido en el box de reanimación. La cirugía le había arrebatado algo que el descanso no iba a devolverle fácilmente. Pero sus ojos se abrieron cuando ella tocó su muñeca, y la reconoció. Elena le dijo su nombre y que tenía apenas 8 minutos. Lo que le contó llegó en fragmentos, la voz entrando y saliendo mientras el dolor le robaba la concentración. Su equipo había sido enviado a inspeccionar un buque con documentación logística militar falsificada. Lo que encontraron en su lugar fue un cargamento farmacéutico, agentes de coagulación experimentales transportados bajo autorización militar falsa, vinculados a una serie de muertes de pacientes en instalaciones offshore que jamás habían sido reportadas oficialmente. Una empresa llamada Marítima Alcázar llevaba al menos 3 años operando aquel esquema, utilizando la legitimidad de un contrato de defensa para mover un producto sin probar y enterrar a las personas que había matado. El equipo de Marcos había extraído un dispositivo de datos del sistema del buque antes de que su posición quedara comprometida. Contenía un registro cifrado, nombres, fechas, transferencias. 3 de sus compañeros no lograron salir del barco. Él llegó solo al punto de extracción, con el dispositivo todavía encima, y comprendió en el helicóptero que llegar a un hospital militar no era seguro. Por eso había pedido específicamente la Ribera, un centro civil, con la esperanza de ganar tiempo. Solo había retenido con claridad 2 nombres del registro. Uno era Rodrigo Salcedo, director de Marítima Alcázar. El otro era el doctor Alonso Vidal. Antes de que Elena pudiera responder, Marcos le dijo dónde estaba el dispositivo. Lo último que había hecho con lucidez entre el helicóptero y el box de reanimación fue pedirle a uno de los médicos de transporte que le retirara la placa identificativa de la chaqueta, una placa de la Ribera que no tenía ningún motivo para llevar, algo que nadie cuestionó porque nadie prestaba demasiada atención a un hombre desangrándose sobre una camilla. La micro SD estaba sellada tras la placa trasera. La chaqueta llevaba en el almacén de evidencias desde antes de que la misión comenzara. Y había programado el dispositivo con una contingencia: si permanecía inactivo y sin acceso de su propietario durante más de 12 horas, enviaría automáticamente una copia cifrada a un servidor seguro de inteligencia naval, un protocolo de última voluntad, diseñado precisamente porque él sabía que no toda extracción sale como estaba planeada. La copia ya no podía detenerse. El reloj ya corría.
Le había dicho placa en el box porque era lo único que podía darle con seguridad sin que nadie más entendiera su significado. Una sola palabra, sin sentido para cualquiera, y con todo el peso del mundo para la única persona que lo había cuidado desde el principio. Elena le dijo que lo entendía. Salió de la habitación en menos de un minuto. Vidal descubrió que Marcos había estado consciente. No supo cómo, una alarma en el monitor, un registro de entrada, no importaba. Para las 2 de la tarde, Marcos estaba siendo preparado para una segunda cirugía de urgencia, por lo que las notas de Vidal describían como una hemorragia interna recurrente, y las restricciones de acceso a su habitación se habían reforzado aún más. Entonces el teléfono de Elena vibró con un mensaje de recursos humanos. No una llamada, un mensaje formal, con marca de tiempo, informándole que el expediente disciplinario había concluido. Intervención no autorizada, manipulación de material médico, incumplimiento de los límites del cuidado del paciente. Despido efectivo de inmediato. Licencia profesional marcada para revisión ante el Colegio de Enfermería. Se quedó sentada en su coche, leyendo el mensaje 2 veces. Vidal se había movido tan rápido que incluso impugnarlo por los canales adecuados tardaría más de lo que le quedaba de margen. Y entonces pensó en Ramón Ibáñez, en la placa que ahora tenía en sus manos, en la única persona a la que había decidido acudir para pedir ayuda, sin saber que esa decisión estaba a punto de convertirse en el error más grande de toda la noche. Elena se convenció a sí misma de que tenía sentido acudir a Ramón Ibáñez. Él tenía autoridad que ella ya no poseía, acceso a los sistemas del hospital, y ya se había ofrecido a ayudarla. Repasó mentalmente la pregunta que le había hecho en el pasillo y encontró explicaciones para justificarla, seguridad cubriéndose ante una posible responsabilidad institucional, protocolo estándar. Se convenció de eso y fue a buscarlo, y le entregó la placa con la micro SD en su interior, y le explicó lo que contenía. Ramón Ibáñez la tomó con ambas manos y le dijo que la haría llegar a quien correspondía. Su voz mantenía la misma calidez de siempre. Sus ojos estaban en otro lugar por completo. Elena comprendió, en los 3 segundos que pasaron entre entregarle el dispositivo y ver que su expresión no cambiaba, que acababa de cometer el error más grave de toda la noche. Había depositado su confianza en el hombre equivocado, en el peor momento posible. Y ahora el dispositivo físico estaba en manos de quien había sostenido la puerta abierta para quienes intentaban matar a Marcos Duarte. Dio un paso atrás. Ramón pronunció su nombre con el tono que usa quien quiere que alguien deje de moverse. 2 hombres aparecieron desde el pasillo contiguo, con una complexión y un equipo que no encajaban con el personal del hospital, moviéndose de una forma que le dijo exactamente quiénes eran. La llevaron hasta el sótano técnico, a una sala con puerta pesada y sin ventanas. La micro SD había desaparecido. Marcos estaba en quirófano, y en algún lugar por encima de ella, Alonso Vidal preparaba el traslado hacia un centro militar, alegando protocolos de seguridad nacional que nadie en la Ribera tenía autoridad para cuestionar. Elena se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y trabajó el problema como había aprendido a trabajar con un paciente que se deteriora, evaluando lo que era realmente cierto, no lo que deseaba que lo fuera. El dispositivo físico había desaparecido. Su despido era real. Vidal tenía documentación que la situaba como la responsable de manipular la medicación de Marcos. Pero el sótano tenía algo a su favor, era un hospital, y los hospitales mueven cosas constantemente, ropa, equipo, carros farmacéuticos, a través de pasillos de servicio que la estructura administrativa nunca vigilaba de cerca. Elena llevaba 4 años en la Ribera, lo suficiente para conocer el pasadizo que conectaba el nivel técnico con el almacén central, uno que el personal de mantenimiento usaba durante las reposiciones nocturnas. La puerta tenía una cerradura estándar, no electrónica, porque el hospital había renovado las plantas superiores sin actualizar nunca la infraestructura del sótano. Usó unas tijeras de trauma que llevaba en el bolsillo del uniforme, un hábito tan arraigado que había olvidado que las tenía. Le costó 11 minutos, y funcionó. Llegó hasta el terminal de la oficina de cumplimiento normativo, una sala con puerta que cerraba por dentro y un ordenador con un usuario departamental compartido, anotado en una tira de cinta bajo el escritorio,
el tipo de fallo de seguridad que existe en todos los hospitales. Abrió el expediente administrativo de Marcos y encontró lo que buscaba en una carpeta con un nombre generado automáticamente, el tipo de etiqueta que cualquier administrativo pasaría por alto. El archivo había sido depositado allí por el servidor seguro, la contingencia de Marcos ejecutándose exactamente como estaba diseñada, entregando su contenido a la única ubicación legal vinculada directamente al paciente. El reloj de 12 horas había cumplido su función. No intentó descifrarlo ella misma. Abrió el portal externo de comunicaciones del hospital, accesible sin credenciales de personal, y envió la ubicación del archivo, el expediente de ingreso y un resumen escrito nombrando a Alonso Vidal, a Ramón Ibáñez y a Marítima Alcázar directamente a 3 destinatarios, la inteligencia naval a través de su canal oficial, la junta directiva del hospital, y la inspección sanitaria autonómica. Cada envío generó un comprobante con marca de tiempo, remitido a su correo personal. Los envió y caminó hacia la UCI. Arriba, Marcos llevaba varios minutos consciente, algo que el equipo de enfermería asignado por Vidal no había previsto. Cuando el hombre del equipo de traslado se inclinó sobre la vía, Marcos se movió, sujetándole la muñeca con la fuerza suficiente para retrasar el traslado en el margen exacto que necesitaba. Elena entró en ese momento, y Vidal, con el papeleo del traslado en la mano, le ordenó que se apartara de la cama, le dijo que el dispositivo había desaparecido y que no tenía nada. Marcos, desde la cama, con la vía medio desconectada, dijo con claridad: «Revisa tu correo, doctor». Vidal lo miró. Después miró a Elena. Ella le explicó que el archivo había llegado a Inteligencia Naval, a la Junta y a Sanidad, sellado con hora y fecha, y que había llegado a través de la propia contingencia de Marcos, un protocolo que no dependía de nadie dentro de ese edificio. La sala quedó en completo silencio. Marcos añadió que el archivo no contenía solo el registro, sino una grabación de audio, una conversación entre Vidal y Rodrigo Salcedo semanas antes de la misión, en la que Vidal había prometido resolver la situación si Marcos sobrevivía antes de que pudiera hablar. Vidal no dijo nada. No quedaba nada que decir. Las semanas siguientes trajeron la caída completa de la red. Rodrigo Salcedo fue detenido en una terminal privada antes de embarcar. Marítima Alcázar quedó señalada en 3 investigaciones distintas. Ramón Ibáñez fue destituido esa misma tarde. A Vidal le suspendieron la licencia en 24 horas, y los cargos formales llegaron después: interferencia en tratamiento médico, destrucción de pruebas, conspiración. Marcos sobrevivió. Eso fue lo sencillo. Lo difícil llegó después, cuando la Junta Médica determinó que sus lesiones lo dejaban por debajo del umbral físico para volver al servicio activo. Casi 19 años de carrera terminaron en una sala con luces fluorescentes y un café frío. No lo discutió. Nunca había sido de los que discuten con lo que simplemente es cierto. Elena fue reincorporada 2 semanas después, con su licencia limpia y una carta formal de la Junta reconociendo que el expediente había estado comprometido desde el principio. Le ofrecieron su antiguo puesto con el salario retroactivo. Se tomó 3 días para pensarlo, y después llamó para rechazarlo. Pensó en Iván Roca, que le había dicho la verdad en voz baja y había desaparecido esa misma noche. Pensó en cuántas personas dentro de ese hospital habían visto algo mal y habían calculado, racionalmente, que hablar les costaría más que callar. El sistema no había fallado porque la gente fuera mala. Había fallado porque el silencio salía más barato que la honestidad, y ninguna reincorporación arreglaba eso. Pasó el mes siguiente trabajando con un grupo de defensa legal para diseñar un protocolo de denuncia protegida dentro del hospital, una vía que no existía antes, y que ahora existía porque ella había decidido no irse a casa esa noche. Meses después, Marcos regresó a la Ribera por primera vez, sin uniforme, con un aspecto distinto, más ancho, menos definido contra su entorno. La encontró en una sala de reuniones, enseñando a un grupo de enfermeras jóvenes el nuevo protocolo, hablando con la calma de quien ha puesto a prueba ese material en carne propia. Esperó en el pasillo hasta que terminó la sesión. Entonces entró y dejó sobre la mesa la vieja placa identificativa, la que Inteligencia Naval le había devuelto durante la revisión del caso. Le preguntó si seguía teniendo la costumbre de ignorar a los médicos. Elena miró la placa.
Después lo miró a él. Solo cuando se equivocan, respondió. Él sostuvo esa mirada un instante y después dijo que esa vez le había salvado la vida. No hubo nada teatral en ese momento. Solo dos personas en una sala de un hospital donde muchas cosas habían salido mal, y unas pocas, en el último instante posible, habían salido bien. Ella se había quedado en una sala cuando le ordenaron marcharse. Él había pronunciado 2 palabras cuando apenas le quedaban fuerzas. Entre esas 2 cosas, todo lo demás había sido posible. Lo más peligroso de aquel hospital nunca fue la medicación no registrada, ni los archivos falsificados, ni siquiera el hombre con la jeringuilla en la mano. Fue la suposición de que el poder y los títulos convierten a alguien en digno de confianza, y que la persona con el cargo más bajo de la sala tiene el menor derecho a hablar. Elena no salvó a Marcos por ser la más cualificada. Lo salvó porque fue la única dispuesta a actuar según lo que veía con sus propios ojos, incluso cuando toda la estructura del hospital le decía que estaba equivocada. Y esa no es una lección que pertenezca solo a los hospitales. Pertenece a cualquier lugar donde se le pida a alguien guardar silencio para proteger un sistema que ya está roto.